Hola, buenas a todos. Antes de empezar con la historia quería decirles que este fanfic no me pertenece. El fanfic que verán a continuación lo escribió Dreamer@marcia-05 que tendrán el link de la historia original en la descripción junto a su Wattpad capítulo 7, noticias. Muy bien niños, organícense, por favor, la lección está a punto de comenzar. Me encontraba una vez más en mi escuela, lugar que había llegado a amar de formas increíbles y en el que había creado un vínculo con varios niños del clan Omaticaya. T.S. Utei, uno de mis mejores estudiantes, alzó de inmediato su mano, pidiendo la palabra, tal y como les había enseñado, demostrándolo rápidamente que aprendían, dándole permiso para que hablara. T.S. Utei preguntó alegremente ¿de qué será la clase de hoy? La anterior se trató de la fauna de la Tierra, pero no estuvo completa. Dejé que una sonrisa floreciera en mi rostro. Puede que durante los anteriores años haya empezado la escuela como un medio para que los Odio-B aprendieran de nosotros los humanos, pero simplemente eso no había seguido, sino que nosotros los humanos éramos los que teníamos que aprender de los Odio-B. Había tanto que ver, presenciar, vivir, que la perspectiva de aprender de una raza que vivía casi en la extinción no era apetecible. Es por eso que me sorprendí cuando los niños tomaron mis enseñanzas sobre la fauna de la Tierra como una esponja absorbiendo agua. Pero claro, el vivir rodeado en un equilibrio perpetuo entre ellos junto con la fauna y flora de su planeta, llevaría a eso, y la idea de conocer acerca de más criaturas, distintas a las que estaban acostumbrados, los llenó de emoción por aprender. Si bien me gustaría enseñarles más sobre la fauna terrestre de la Tierra, hoy les enseñaré sobre la división entre las naciones, las regiones y continentes. Una ola de quejidos pude escuchar en el momento en que dije eso, lo que hizo que soltara una risita, pero tranquilos, una vez que superemos ese tema, hablaremos de la migración de las ballenas y el papel súper importante que cumplen las abejas en el equilibrio ecosistémico en la Tierra. Yupi, sí, eso era lo que más amaba de ellos. Esa niñez, inocencia pura, que los llenaba y los alejaba de todo lo que la humanidad significaba, cosa que me ponía pensativa acerca del momento en que la humanidad perdió su humanidad. Muy bien, para empezar, deben saber que la Tierra está dividida en 7 continentes: América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África, Oceanía y la Antártida. Cada uno de estos continentes posee características únicas. Por ejemplo, Oceanía está rodeada por mar en todas sus fronteras, la gran mayoría de Asia y América del Sur estuvo infestada de bosques y selvas, y África tuvo la mayor cantidad de vida silvestre. ¿Por qué ya no es así? Silwanin, mi mayor Elanme, hizo la pregunta que aún me atormentaba. La Tierra tuvo una sobrepoblación, como sabrán. Se trata cuando la cantidad de habitantes de un lugar sobrepasa el límite de espacio, sustento y viabilidad para la vida digna. Por esto, se empezó a construir y a deforestar grandes bosques para construir más ciudades. Esto provocó que los niveles de oxígeno bajaran, el calentamiento global se incrementara, y muchas especies de animales se extinguieran. Pero no tenían un equilibrio. Eiwa siempre se ha encargado de ello, y nosotros los Odio-B protegemos también el sagrado equilibrio, ¿porque los humanos no hicieron lo mismo? Bueno, esa era una pregunta difícil, tantos egos, tantas billeteras que llenar, que hicieron que la vida en la Tierra se marchitara. Deben saber que así como aquí en Pandora hay clanes, en la Tierra hay países, y cada uno vela por sus propios intereses. A muchos no les interesó el cuidar del planeta, sino conseguir más poder. Hay algunos que incluso se cerraron tras sus fronteras, se volvieron superterritoriales y cortaron lazos con los demás, como los Ubaya. Neytiri dijo, como si acabara de descubrir un secreto. Silwanin inmediatamente la regañó, lo que hizo que frunciera el ceño. ¿Los Ubaya? ¿Quiénes son ellos? Mi pregunta hizo que Silwanin mirara a Neytiri con reproche, lo que hizo que me dirigiera a ella. Silwanin, ¿hay algo que debas saber? Silwanin se mostró reacia, pero decidió contarme. Los Ubaya son el clan más grande que tiene Pandora, o al menos eso sabemos. Son muy respetados y temidos por todos los clanes. Algunos de ellos logran ser Palulukan Macto, aunque no se sabe mucho. Su asentamiento está muy cerca de la Sairama Lucin, pero más allá de eso, no conozco más de ellos, solo que se cerraron a todos luego del momento de gran dolor. Desde entonces, rara vez se han visto, no solemos hablar mucho de ellos, y como aquel país que mencionaste, los Ubaya no permiten que otros Odio-B de los demás clanes entren a su territorio. Eso sí que era nuevo. Si bien llevábamos unos 28 años en Pandora,
Muchos secretos y aspectos del lugar se nos eran todavía desconocidos, puede que supiéramos cuántos continentes había, pero muchas zonas de dichos continentes seguían sin ser investigadas. En cuanto a la Sairama Lucin, esa zona representaba la mayor cantidad de actividad electromagnética, energética y gravitacional de Pandora, solo superada en menor medida por las zonas donde los árboles de las almas se encontraban. Por lo que quizás se debiera a eso que el clan Subaya no hubiera sido descubierto aún. Fue en ese instante que recordé aquellos dos jóvenes Sodiobi con el Tanator en la Sairama Lucin el día que nos movilizamos al sector 26. ¿Sería posible? Puede que la coincidencia de ellos se debiera a que la Sairama Lucin fuera una zona sagrada de los Sodiobi, e incluso allí se llevaban a cabo los ritos de iniciación, pero ¿que también hubiera un Tanator con ellos? Dos coincidencias ya eran muchas, en especial considerando que Silwanin había dicho que varios del clan Subaya eran Palulucan Macto, ahora entendía por qué eran temidos y respetados. El Tanator se consideraba el animal terrestre más peligroso de Pandora, y si no lo creerían, bien podían preguntarle a Quaritch sobre eso. No tenía depredadores conocidos, lo que lo convertía en el mayor peligro para las incursiones humanas en la selva de Pandora, y ahora me decías que había Sodiobi que podían vincularse con ellos. El solo hecho de saber eso hizo que un escalofrío recorriera mi columna. Si un Sodiobi entrenado y que conocía la selva de Pandora era peligroso, añádele una máquina de muerte y tendrás un enemigo poderoso al cual enfrentar en caso de llegar a enfadarlo. Y eso no era solo el tema, sino el del clan más grande que tiene Pandora. Hasta ahora, los clanes más grandes descubiertos eran los Omaticaya, los Kukulkei y los Anurai, siendo los más grandes estos dos primeros, con un total de 700 y 1200 miembros respectivamente, según las imágenes satelitales. También habría que tener en cuenta que había cientos de clanes repartidos por todos los continentes de Pandora, y el hecho de tener el título del clan más grande de Pandora era un tema importante, uno que sin duda necesitaría investigación. Bueno, esperemos que los Ubaya cambien su mentalidad y se abran al resto como antaño. Mientras tanto, seguiremos con la lección. La puerta de la cámara de Génesis se abrió, permitiendo levantarme luego de estar acostada durante más de 10 horas. Era esto lo que más detestaba, la resaca que provocaba volver. ¿Mi cigarrillo dónde está?, pregunté al aire. Ni siquiera eso podían hacer bien. ¡Qué decepción! Cada vez más parecía que los investigadores que traían llegaban menos capacitados. Aquí tiene, doctora Grace, por fin, alguien rápido. Contáctame con el doctor Max Petel de inmediato, le ordené, levantándome de la cámara de Génesis y yendo hasta un monitor. Ya está en la línea, doctora Grace. Me notificó el hombre al que le había pedido que me contactara con Max. Gracias. Abriendo el canal, me recibió el rostro de Max. Él es el encargado de supervisar el proceso de sincronización de las mentes humanas con sus cuerpos avatar, pero también brinda asesoramiento técnico y apoyo al equipo y proyecto Avatar, razón por la cual quise hablar con él. Doctora Grace, un gusto verla. Con un saludo, nos pusimos al día de todo lo que nos había pasado a ambos, incluyendo los avances del proyecto y la escuela Sodiobi. Max, la razón por la que te llamo es para que investigues algo. Luego de algunos minutos de charla ociosa, y llegué a la razón por la cual me comuniqué con él. El área del vórtice trata de conseguir imágenes del lugar, lo que sea. Tengo la sospecha de que nos hemos perdido de la presencia de un clan Sodiobi numeroso en dicho lugar. ¿El vórtice? Max no estaba seguro. Doctora Grace, es un área muy grande, abarca más de 1000 kilómetros cuadrados. Mapear o sondear toda el área llevará semanas, sin contar que nuestros sistemas no funcionan en esa zona. Se llama el vórtice por dicha razón. Eso lo comprendía, pero si en verdad el clan Sodiobi más grande de Pandora había estado frente a nosotros todo este tiempo, era motivo suficiente para dirigir todos nuestros equipos en intentar localizarlos, y si se pudiera, hacer contacto. Sé que la tarea no es fácil. Usa los satélites si es necesario. Estamos frente a algo grande, puedo sentirlo. Pienso que esto puede ser las respuestas a un entendimiento más profundo entre los humanos y los Sodiobi, le expliqué, instándole a que lo hiciera. Está bien, doctora Grace, haré todo lo posible. Con ello, se cortó la comunicación. En cuanto a mí, es posible que una expedición cerca de la zona donde vi a los dos Sodiobi con el Tanator fuera lo indicado. Quizás desde allí pudiera encontrar pistas que me llevaran al clan Subaya. Capítulo 8. Grace. Esto es grande, doctora Grace. Podemos estar frente al mayor descubrimiento desde los más de 20 años que estamos en Pandora.
Max prácticamente gritó, sus ojos estaban apagados producto de no dormir, pero se podía ver una fuerza radiante en su mirada, producto de un descubrimiento enorme. Usé los satélites nuevos que llegaron hace 2 semanas, al principio no pude encontrar nada, aparte de la estática y la inutilidad de las imágenes, ya fueran ópticas, sensorials, radar, infrarrojo térmico. El vórtice se encargó de hacer inútiles dichas imágenes. Incluso el realce de biofrecuencia no ayudó en nada, pero luego intenté con las cámaras y sensores espectrales de infrafrecuencia mediante el sonido, y voilà, su rostro se hizo a un lado en la pantalla, al tiempo que imágenes se mostraban en el extremo derecho de la pantalla. ¿Estás seguro de que no hay error? Pregunté. Las imágenes que Max me había enviado no tenían sentido, si bien no se podía apreciar muy bien el panorama, sí se podía ver estructuras, formas, e incluso un poco de la distribución de lo que podría ser el hogar de los Ubaya, y era mucho más increíble de lo que pensaba que sería. Eso parece ser. Montañas Aleluya, no le dejé terminar, estando muy sorprendida. Sí, exactamente, hacen un círculo perfecto, según las mediciones, su diámetro es de 40 kilómetros, con una circunferencia de 125 kilómetros, es algo enorme, no sé cómo no habíamos dado con ello, y pensar que solo está a 47 kilómetros de la base. Sí, eso es lo que me preocupa. Quaritch no estará contento con otro clan Sodiobi recién descubierto. Expuse mis pensamientos, solo Dios sabía cuántos enfrentamientos se habían producido en los últimos años entre los humanos y los Sodiobi. Eso no es todo, Max dijo, y un atisbo de preocupación pasó por su rostro, lo que me hizo dudar. ¿Qué sucede? Max miró a su alrededor, como si tuviera miedo de ser escuchado. Las imágenes mostraron cierto aspecto térmico, no es muy claro, pero viendo las imágenes, se podría tratar de un clan con más de 20.000 miembros. Por Dios, en Helgat había poco más de 4.000 personas, en cambio, el clan Subaya supera dicha cantidad 5 veces. No hables con esto con nadie, bórralo historiales de búsqueda y mapeo, nadie puede saber del clan Subaya por el momento, no hasta que sepamos más sobre ellos. Si Selfridge o Quaritch saben de ellos, podrían incitar un acercamiento directo o rayado en la violencia, y no creo que este clan Subaya sea fácil de tratar. Luego de pensar las cosas con claridad, le instruí fuertemente a Max con completa discreción acerca del tema, para luego cortar la llamada. Puede que la investigación haya sido asombrosa, pero no por eso no se corría riesgo de control de daños. Yo más que nadie sabía el peligro que representaban los Sodiobi para el propósito de la RDA en Pandora, un propósito con el que estaba en contra. Por ello me había empeñado en crear lazos, comunicación, puentes entre ambos bandos, con tal de parar el derramamiento de sangre entre ambas partes. Los Sodiobi conocían Pandora de formas que los humanos nunca llegaron ni llegarán a conocer la Tierra. Incluso sin ellos, Pandora misma era una trampa mortal para nosotros. Todo lo que no se viera terrestre era un enemigo, tanto para la fauna como para la flora, razón por la que incluso Quaritch, siendo directo y brusco, no había ideado un ataque contra aquellos clanes Sodiobi con los que las bases mineras habían encontrado problemas. Así que tomando la firme decisión de involucrarme en esto, contacté a Trudy, quien no demoró en contestar. Doctora Grace, no me diga que ya se cansó de un viaje sabático. Usando mi autocontrol para no decir algo sarcástico, le comenté el motivo por el que la llamé. Te necesito, Trudy, debo hacer una expedición al sector del vórtice, recógeme en la escuela. Eso hizo que su ceño se frunciera, y ya podría saber que se quejaría. Doctora Grace, la zona del vórtice no es zona segura, dicho sector está sin cartografiar, no sabemos qué podría encontrar allí. Si le pasa algo a su avatar, Quaritch se enojará, y recibiré duros llamados de atención debido a esto, incluso podrían hacerme devolver a la Tierra. Nada de eso pasará, confía en mí, ahora ven a buscarme. Con eso dicho, corté la comunicación, y un suspiro se escapó de mis labios. Sabía que no era seguro ir, si era verdad que los Ubaya incluso no aceptaban a otro Sodiobi en su territorio, sin duda intentarían matarme al considerarme un caminante de sueños, pero confiaba en que fueran lo suficientemente razonable como para permitirme hablar primero, y si eso no pasaba, bueno, podría estar esperando 5 años para que otro avatar se me fuera enviado desde la Tierra. Con dicha introspección hecha, terminé de comer mi almuerzo, me lavé los dientes y entré a una cámara de Génesis. Al abrir los ojos, me encontré en mi cuerpo avatar, acostada en una hamaca que usaba para descansar en la escuela. Si bien los Omaticaya me permitieron el paso al clan,
no me permitían dormir en el Gran Ometré, razón por la cual descansaba en la escuela. Hoy no hubo clases, varios de mis estudiantes estaban en su rito de iniciación, TSUT y Neytiri eran dos de ellos, por lo que me dispuse a organizar cosas en el módulo de enlace en las montañas. Levantándome, me dispuse a tomar todo el equipo necesario, radares, lectores de radiofrecuencia y comunicadores con la base, incluso un arma, la cual siempre llevaba conmigo, si bien el equipo no era completamente funcional porque el campo electromagnético y espectral del vórtice lo impedía, aún ayudarían a saber dónde estaría, además de proporcionar conocimiento y servirme como un blog de notas para documentar todo lo que pudiera encontrar en mi expedición. Nunca se podía ser menos precavido. Como a Quaritch le gustaba decir, ya no estábamos en Kansas. Si sucede algo, yo cargaré con toda la culpa. Trudy, le dije a la mujer que piloteaba el Samson sobre la vasta selva de Pandora, es lo menos que espero, doctora, todavía me sorprende que vaya sola esta vez. Pandora no es un lugar bonito para perderse sola. Si lo has olvidado, puedes preguntarle a Quaritch cómo consiguió su cicatriz, respondió Trudy, con su extraño humor, lo que hizo que negara con la cabeza. Había pensado en traer a uno o a dos de mis investigadores conmigo, pero la situación no era la más óptima, no sabía si pudiera mantener a mi avatar a salvo, suficiente tendría conmigo, como para velar por la protección de otros dos cuerpos de más de $100 millones. Iremos al sector noroeste 2-75A, le dije a Trudy, quien no pudo evitar suspirar, al parecer seguía negada ante la idea de llevarme a la zona del vórtice, pero mi decisión estaba tomada, así que tomando mi tableta y anotando cosas, me perdí el tiempo del viaje. Después de 2 horas, aparté la vista de la tableta para ver el paisaje de Pandora, llevaba años en la luna, y sin embargo no dejaba de sorprenderme cada día, descubría nueva flora, cada mañana las cámaras instaladas en la selva me mostraban el comportamiento armonioso que provocaba la fauna de la selva. Incluso los simpáticos prolemuris, una criatura similar a los extintos monos de la tierra, aportaban su granito de arena al equilibrio, ya que con el simple hecho de columpiarse en las ramas de los árboles, quitaban las ramas muertas y limpian la corteza de los árboles, haciendo que nuevos tubérculos caigan al suelo y de ellos brote nueva fauna. Pandora era simplemente un gran reloj, donde todo estaba conectado, y cada parte hacía algo único y diferente, lo que hacía que Pandora funcionara en su máxima expresión, era un nivel de unidad y conexión que no había sido catalogado en ningún otro lugar descubierto por los humanos en todos los lugares fuera del planeta que la humanidad conocía hasta ahora. Afuera de la nave se podían ver varias Banshees caminando en algunas llanuras esporádicas, eso era algo nuevo que había logrado ver, un suceso que venía sucediendo desde hacía apenas 2 o 3 meses. Si bien las Banshees eran animales de manada, dejaron de serlo cuando abandonaban las montañas Aleluya en busca de presas, ya que la competencia se volvía dura, pero solo hace 3 meses se habían documentado muchos Banshees, en grupos de más de 20 o 30. La feroz bestia hacía uso del número para cazar, logrando así cazar grandes hexapedes, incluso logrando cazar varios strumbest, animales que hasta ahora solo grandes bestias voladoras como el gran Leonopteryx o el Thanator podían hacer, demostrando que su estrategia les había resultado bien, pues incluso estos vagabundeos habían logrado protegerlos de los ataques del Leonopteryx. Lo importante de ello era que esos comportamientos se venían evidenciando en las zonas del vórtice, lo cual hablaba de cambios desconocidos que habían hecho que mi amor por la ciencia se incrementara. Varios minutos después, la voz de Trudy llegó por el altavoz del casco, informando que estábamos llegando a mi destino. Ansiosa por lo que podría esperar en mi camino hacia la jungla, observé por la ventana cómo la nave descendía, mientras la vida silvestre era ahuyentada por el ruido del rotor. Cuando la nave aterrizó completamente, agarré mi mochila, la sujeté a mi espalda y luego salí de la nave, al tiempo que Trudy, quien no había apagado el motor del barco, me habló por el comunicador. Será mejor que pongas tu trasero azul en un lugar seguro, para que puedas salir del ataúd en el que estás durmiendo y explicarle a Quaritch por qué te traje a esta zona sin autorización. No te preocupes, yo asumiré toda la culpa. Además, ¿qué haría? ¿Encerrarme en mi habitación? Le respondí, desestimando sus preocupaciones y despidiéndome de ella con la mano y caminando hacia la jungla. Con la mirada al frente, seguí caminando, mientras escuchaba cómo la nave despegaba a lo lejos. Una vez que el ruido del rotor ya no se escuchó, la paz volvió a la selva, las ramas y hojas de los grandes árboles volvieron a mecerse con el viento,
al igual que el sonido de los insectos y roedores se podía escuchar nuevamente. Esto era lo que más amaba, esta paz, un término olvidado para el lugar de donde venía, aquí, en el corazón de la jungla de Pandora, lejos de toda actividad humana, me sentía libre de nuevo. Lástima que se terminaba cuando me despertaba luego en las cámaras de Génesis y descubría que tenía que seguir siendo humana. Pero no era momento de distraerme, así que comencé a monitorear el perímetro, aunque la consola que estaba usando estaba siendo interferida por el campo magnético, todavía era capaz de detectar fuentes de calor y movimiento, lo cual podría mantenerme a salvo, el tiempo suficiente para cumplir mi labor aquí al menos. Capítulo 9. Clan Subaya. La selva de Pandora era sin duda el lugar más peligroso documentado de la luna de Polifemo, si bien las otras zonas, como las praderas, los archipiélagos, e incluso los pantanos o los bracadous, como se le llamaba a la zona donde se encontraba mayormente volcanes y cordilleras 3 o 4 veces más grandes y altas que el Himalaya. Esto se debía a que la cantidad de fauna en la selva por kilómetro cuadrado era 5 o 6 veces mayor que en las otras zonas. Fácilmente me podría encontrar con un chumre, una manada de titanosere o incluso un tanator en menos de 1 kilómetro recorrido. Eso era lo que lo hacía peligroso, puesto que era como caminar por un campo de minas. Había que estar en todo momento atento a nuestro alrededor y con los sentidos sin comprometerlos, porque de eso se decidiría la supervivencia. Un ruido me hizo levantar la vista rápidamente, habiendo estado dibujando las características de una planta la cual no conocía, miré al frente, y la vista me sorprendió. Una criatura, un poco más pequeña que un titanosere, caminaba entre la selva. Su aspecto era muy parecido a un triceratops. Lo más impactante de la criatura era que tenía 4 extremidades, en lugar de las 6 habituales de las criaturas terrestres. Pero si bien mi vista se posó un momento en ello, dicho aspecto no fue lo que me cautivó, sino que la criatura llevaba lo que parecía ser equipaje sobre su lomo, e incluso tenía correas sobre su cabeza y hocico, como si de un caballo se tratara. Fiakeren Canella o Erusiau, muévete un poco, y morirás. Una voz con un tono frío llegó hasta mis oídos, lo que hizo que me alterara. De atrás mío, se mostró un Sodiobi, usando una armadura de placas de huesos, junto con una lanza que me apuntaba al cuello. Mirándolo, y viendo a la criatura detrás de él que se acercó a donde él estaba parado, supuse que su amo era aquel que me amenazaba. El Sodiobi empezó a inspeccionarme, a tocar mi ropa, e incluso me quitó mi mochila y tiró mis cosas al suelo. Oye, lo necesito, le dije, solo para que recibiera un gruñido de su parte. Solo pude ver cómo destrozaba mis instrumentos, lo que me hacía quedar prácticamente ciega en medio de la selva de Pandora, justo en una zona que no conocía. Así no era como pensaba que sería mi expedición, al menos mi comunicador seguía intacto, en forma de un collar. Pasó desapercibido por el Sodiobi. Nigdi, ¿qué sucede? A unos metros se acercaba otro Sodiobi, en compañía de otra de esas extrañas y gigantes criaturas, y al igual que Nigdi, ¿cómo resultó que se llamaba el que echó a perder mis instrumentos? Este Sodiobi también usaba armadura. Ahora que caía en cuenta, muy posiblemente me habría encontrado con 2 miembros de la tribu Tipani, también conocida como el clan de la guerra silenciosa. Fueron de los primeros clanes en hacer contacto con nosotros, sucesos que llevaron siempre a un conflicto, puesto que los Tipani eran valientes y con un gran tacto para la batalla, mientras que se les consideraba guerreros fuertes y hábiles. No entendía el por qué estaban acá, si bien a diferencia de los Omaticaya, el clan Tipani se dividía en aldeas separadas, repartidas por las selvas de Pandora. Dichas aldeas no se alejaban mucho del sector 35 AC, el cual estaba a más de 40 kilómetros de aquí, y en cuanto a por qué supuse que eran del clan Tipani, pues porque dicho clan era el único conocido en usar armaduras en combate. ¿Son del clan Tipani, cierto?, pregunté, intentando salvaguardar la vida de mi avatar tanto como fuera posible. Nigdi, quien había dejado de apuntarme con su lanza cuando su compañero llegó hasta nosotros, tomó un cuchillo y lo puso en mi garganta. Así que conoces de nosotros, caminante de sueños, demonio. Solo quiero aprender más sobre Pandora, es por ello que estoy aquí. No quiero hacerle daño a nadie. Expuse mi punto, sin dejar de verlo con toda la seguridad que pude reunir. Sí, la gente del cielo siempre ha dicho eso, y aún así no aprenden nada, solo buscan arrasar con todo, matan, queman, dañan. Nigdi, metale y vámonos, debemos tratar de regresar con la aldea. Mi Strundi tiene una pata herida, y no tengo medicina aquí para tratarla.
Al escuchar eso, vi una oportunidad de herida. Yo tengo medicinas, puedo tratarlo. No tratarás a nadie con tus cosas del cielo. Nigdi inmediatamente se rehusó, pero su compañero debió estar muy preocupado por su amigo de cuatro patas, porque decidió aceptar mi ayuda. ¿Cómo puedes ayudarla? Nigdi le dio una mirada mordaz a su compañero, a la que el otro simplemente le respondió ignorándolo. Yo, en cambio, decidí preguntar qué clase de herida era, cómo se lastimó. Además, ¿te es reciente la herida? Nos distanciamos demasiado de nuestra tribu. El Soyobi empezó a explicarme, solo para ser interrumpido por Nigdi. Cállate, Saki. Cállate tú. Si ella puede ayudar a mi Strundi, entonces recibiré su ayuda. Nigdi cerró su boca, pero me lanzó una mirada que no prometía nada bueno. Cuando nos quisimos dar cuenta, estaban perdidos, y un Plauluca nos atacó y nos hizo correr, lo que provocó que nos alejáramos más aún, y bueno, ahora no sabemos dónde estamos. Con la explicación de Saki, comprendí un poco el panorama. ¿Quién diría que incluso con dos criaturas como los Strundi, un Thanator aún nos haya hecho huir? Eso hablaba mucho del peligro y respeto que representaban dichas criaturas. ¿Me das mi mochila? Por favor, le pedí a Nigdi, quien solo bufó y se alejó de mí, para luego sentarse encima de una gruesa rama, con su Strundi cerca de él. Sin más, recogí mi mochila del suelo y fui con Saki hacia su Strundi, y de cerca era aún más hermoso todavía. Tenía una gola ósea que le cubría la parte dorsal y lateral del cuello, con un gran cuerno sobre la punta superior de su hocico, como el de un rinoceronte. Su cuerpo estaba cubierto por plumas cortas de color naranja y gris, que hacía un bello patrón en su cuerpo. Era hermoso por donde se mirara. Sin embargo, el gran animal tenía expresión de dolor, y su pata trasera derecha estaba a medio apoyar en el suelo, y una feroz marca de mordida hacía su aparición en la parte baja de la rodilla. ¡Ay, pequeña! No pude evitar suspirar. Puede que de eso se tratara el equilibrio de Pandora, pero no pude evitar sentir lástima por el gran animal. Te pondrás bien, no te preocupes. Le hablé, tranquilizándola acerca de mi cercanía. Con ello, primero tomé un ungüento en spray, el cual limpiará la herida y evitaría que se infectara. Una vez hecho esto, saqué un dispensador de morfina subcutánea. Si bien tenía también uno en spray, no estaba segura de que funcionaría muy bien sobre su piel correosa. Luego de unos minutos de limpiar la herida y estar segura de que no se infectaría, tomé una venda esterilizada y cubrí la herida, y voilà, en menos de 10 minutos, su pata ya estaba tratada. Tardará unos días en sanar, pero al menos podrá caminar mejor. Le dije a Saki, quien asintió, estando muy agradecida por todo. Por cierto, ¿qué haces por acá sola? Saki me preguntó, interesándose en mi propósito en la selva, lo que me hizo dudar, pero ya que estábamos más allegados ahora que lo había ayudado, decidí decirle, estoy queriendo encontrar pistas sobre el clan Tsubaya. Silencio. No fue exagerado decir que tanto Saki como Nigdi no dijeron nada al respecto, mientras Saki me miraba preocupada y nerviosa. ¿Por qué los buscas? No, mejor dicho, quita dicha idea de tu mente y regresa por donde viniste. No encontrarás nada bueno si te los llegas a encontrar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pregunté. A este ritmo, incluso yo me estaba volviendo nerviosa. El clan Tsubaya es muy territorial, y es el clan más grande de Pandora. Su poder es muy grande, y detestan a todo aquel que traspase sus fronteras. El momento de gran dolor los lastimó bastante, y ahora desconfían de todos. Si te topas con un miembro del clan Tsubaya, te asesinará. A propósito, ¿cómo sabes que está cercana a ellos? El clan Tsubaya está muy bien escondido y apartado. Nigdi me preguntó, luciendo cada vez más nervioso, porque hace algunas semanas logré ver a un Soyobi junto con un Palulucan como montura, muy cerca de esta ubicación. ¿Es posible? Suficiente. Saki, nos vamos. Nigdi no dejó que terminara de hablar, cuando ya estaba subiendo sobre su Strundi, dispuesto a marcharse. ¿Qué sucede? Oye, les ayudé. Al menos díganme, si quieres vivir, vete de aquí lo más pronto posible, o el clan Tsubaya te matará. Saki me explicó, mientras él también subía en su gran montura y empezaba a alcanzar a Nigdi, quien ya iba al frente. Pero fue ahí cuando me quedé aterrada. Al frente de ellos hicieron presencia 3 Titanosere, 3 machos, cada uno más grande que los Strundi de Nigdi o Saki, y no solo eso, sino que sobre los Titanosere iban Soyobi, al menos 6 sobre cada Titanosere, quienes bajaron e inmediatamente apuntaron con sus arcos a Saki y a Nigdi. Por si fuera poco, al menos media docena de Chumbe,
quizás la criatura terrestre más rápida de Pandora, rodearon a los dos. Quise ayudarlos, pero sabía que no sería de ayuda, así que siguiendo mis instintos, corrí en dirección contraria, pero no había logrado dar más de 6 pasos, cuando algo fuerte se enroló en mi cuello, haciéndome difícil respirar. Cuando quise quitármelo, el lazo o lo que fuera que rodeaba mi cuello fue jalado, haciéndome caer hacia atrás y haciendo que perdiera el conocimiento, cortando mi conexión bruscamente con mi avatar, despertando dentro de la cámara de Génesis, la cual se abrió al cortarse el enlace. Capítulo 10. Conocidos. Tranquilo muchacho, le dije con cierta dificultad, el tener un hocico de 200 kilogramos en el pecho haría eso. Hellboy, como había llamado al Anxic que había domesticado, tomado. Aún no sabía cómo llamar a lo que fuera que hacía cada vez que decía la palabra mágica obedece y tenía la batalla de miradas. No obstante, luego de 1 mes y 4 días de haber despertado en este cuerpo, quizás era más tiempo estando en Pandora, pero usé la escala de tiempo usada en mi antiguo mundo, así que 34 días, 1 mes y 4 días, lo mejoraría una vez que pudiera encontrar un calendario humano y con fecha presente, pero eso sería para más adelante. Pero bueno, volviendo al punto en cuestión, era que había descubierto algo increíble, aunque algo aterrador en igual medida, verán, después de haber hecho, digamos traílo mental con Hellboy, se formó una conexión extraña con él, era como compararlo con la mano, y puede que no me estuviera explicando bien, pero tendrían que entender con ello porque no sabía cómo más explicarlo. Y era que yo ahora sabía dónde Hellboy se encontraba, sabía su estado, y a veces, incluso su estado de ánimo, en cuanto a la comparación con una mano, era que no era necesario ver tu extremidad para saber dónde estaba, en qué posición se encontraba, y su estado de salud. Si bien era algo extraño el saber dónde estaban a cada momento, el fuerte sentimiento se fue calmando a medida que pasaban los días. Ahora en lugar de tener la presencia tanto de Fan como de Hellboy en constante presión en mi cabeza, ahora solo aparecía sus estados una vez que decidiera en pensar en hacerlo, pero eso no fue lo sorprendente y aterrador, sino que incluso pude ver a través de sus ojos. Sí, estaba loco de creer, pero sucedió mientras dormía. Solo que no sabía que estaba durmiendo, simplemente sentí que me despertaba. Al principio me sentí extraño, pero desestimar el sentimiento, hasta que intenté levantarme y noté que mi rango de visión era borroso, incluso nulo. No obstante, mi oído y olfato era excepcional, cualquier ruido, incluso el suave roce con las ramas y hojas en los árboles a gran altura pude notarlo, al tiempo que mi cuerpo lo sentía diferente pero familiar, era como estar soñando, y en algún momento saber que estaba soñando pero sin poder controlar tu sueño. Así fue la sensación. Eso fue hace 1 semana, y desde entonces había intentado recrear aquello que sucedió, incluso le puse nombre, Word, sí, nada original, pero aquella habilidad del pueblo libre de la saga de libros de Azoyaf era mi comparación más acertada y acercada. Desde entonces, había hecho cierto avance, si bien no había podido hacerlo estando despierto o de forma consciente, y solo pudiendo entrar en sus mentes, estando dormido, pero incluso así, ahora podía controlar lo que hacía una vez que eso sucedía, así que bueno, algo era algo. Extendiendo mi mano y rozando la parte baja de la quijada inferior de Hellboy, el gran muchacho se estremeció y se levantó sobre sus 2 patas traseras, dándome el tiempo suficiente para salir de debajo de él y poder levantarme del suelo. Dicha parte la había descubierto en uno de mis sesiones de Work con Hellboy, luego de varias veces, había empezado a conocer su cuerpo casi a la perfección. Alex, Throw. Hellboy erizó su gran abanico azul, al tiempo que se posicionaba frente a mí, protegiéndome de cualquier daño o peligro. Fan también se levantó de su letargo a un lado. Al ver esto me posicioné a un lado de Hellboy, instándole a calmarse. Hey, Mague. Sin dejar de tranquilizarlo, miré al frente, donde un guerrero Rizak y 2 cazadores habían llegado hasta nosotros, aunque se habían detenido a cierta distancia debido al arrebato de Hellboy, y como él era el alfa de la manada misma también se posicionó para apoyar a su alfa en protegerme, aunque no corriera peligro, sino aquellos que habían llegado. Alex y Katun, el guerrero Rizak, fue el que explicó su propósito en su visita. El Olo Eiktan y la Tsaik necesitan tu presencia en el lugar de reunión del Gran Kelutral. Asentí, mostrando que entendía. Tengo que irme, volveré en un momento, y por favor, trata de no atacar a nadie. Habiendo dejado ciertas medidas con Hellboy,
Fang se acercó y lo monté, para juntos ir con los 3 Sodiobi que vinieron a buscarme. A medida que nos acercábamos, pude ir viendo cómo el lugar se iba abarrotando de miembros del clan. Muchos tenían sus lanzas, e incluso algunos estaban sobre pali o tenían a sus chumbres cerca, como si esperáramos un ataque. ¿Qué sucede? No pude evitar preguntar, notando que el ambiente era muy tenso. Forasteros han roto el gran pacto, fue la respuesta de Ikatun, lo que hizo que frunciera el ceño. El llamado Gran Pacto fue un acuerdo entre más de 20 clanes Sodiobi, hecho por mi ancestro y el ancestro de los Omaticaya, justo luego del momento del gran dolor. Se trataba de un acuerdo que dejaba en claro que ningún clan Sodiobi traspasaría los límites del territorio de nuestro clan, esto debido a que el momento de gran dolor sucedió debido a miembros Ubaya, Omaticaya, Arana y Mancuán, razón por la cual ningún miembro de estos 4 clanes podía pisar el territorio de alguno de los 4, y en cuanto a nosotros, al parecer habíamos decidido volvernos ermitaños, cortado lazos y cerrado comunicación con los otros clanes. Y ahora, luego de varias generaciones, el gran pacto había sido roto, lo cual podría desencadenar una guerra entre nosotros y el clan a quien pertenecían aquellos Sodiobi que rompieron el pacto. Olo Eitan, Saik, saludé a mis padres en el momento en que llegué. Ambos reconocieron mi llegada y me indicaron que me parara a su lado. ¿Sabemos quiénes son los forasteros?, pregunté, queriendo saber más sobre lo que sucedía. Tipani, al parecer son 2 jóvenes que se alejaron de su aldea y terminaron siendo encontrados por exploradores. Mi madre me respondió, dándome claridad sobre el asunto. Eso no es todo. Mi padre decidió hablar, y por el tono de su voz, supe que no estaba para nada contento. Un caminante de sueños estaba con ellos. Eso sí que me sorprendió. Un caminante de sueños era una persona del cielo que controlaba a un demonio, un cuerpo Sodiobi, pero con ciertas diferencias de nosotros. Al pensar en eso, se me vino a la mente Jaque, quien si mal no recordaba, era un demonio también, aunque podría tratarse de alguien más. Están aquí. Me desperté con un fuerte dolor de cabeza. El ser sacada del enlace neuronal con el cuerpo avatar no era una sensación agradable. La puerta del enlace se abrió y el rostro de Esteban fue lo primero que vi. Doctora Grace. Cerré los ojos de inmediato, mientras sentía como un martillo repiqueteaba en mi cabeza. Oh, lo siento, es que estoy preocupado. Su computadora emitió advertencias de trasfase de precaución, y luego su enlace se abrió y bueno, el muy listillo no paraba de hablar. ¿Acaso no veía que no quería que hablara? Ya cállate. Mi grito pareció solucionar dicho aspecto, porque Esteban cerró inteligentemente su boca. Tráeme algo de comer, y prepara otro enlace. Debo volver cuanto antes, le dije. Mi avatar seguía sano, o al menos lo más posible. Si no, la computadora habría mostrado que el enlace neuronal sería imposible debido a la falta del canal, por lo que eso significaba que podía volver a hacer el enlace, aunque luego de los 20 minutos obligatorios de espera debido a la preocupación de la salud neuronal. Así que solo debía esperar, y rezar para que a mi avatar no le hubiera pasado gran cosa, o tendría que esperar 5 años para tener un cuerpo nuevo. La luz entró en mis ojos, obligándome a cerrarlos de nuevo casi de inmediato, al tiempo que una fuerte tos salía de mi garganta, producto de la sohugue que rodeaba mi cuello, a la cual se extendía una línea que se unía a otra en forma de esposas en mis manos. Muy bien, era prisionera, al menos seguía con vida. Estaba sentada en cuclillas, dentro de lo que supuse que era una jaula de madera, la cual se movía. Al mirar con atención, noté que la jaula colgaba de un extremo de un titanocere. Al frente caminaba otro gran ejemplar, y Nigdi estaba allí, en otra jaula, y Saki muy posiblemente se encontraba en una también. Conté 4 titanocere, con al menos 7 Sodiobi montados en cada uno, tanto en los lomos de las criaturas, como en ambos lados, colgados en sus extremos, sujetándose de lianas predispuestas sobre el titanocere. Al mirar al frente, noté que se acercaba un muro de rocas flotantes, que se extendía hasta lo alto. Las rocas se separaban unas a las otras por escasos centímetros, pero chocando con las otras rocas cercanas, y fue aquí cuando mis ojos se abrieron de asombro. Había dado con mi objetivo, los Ubaya. Se trataba de la gran fortaleza redonda que pude ver en las imágenes que Max me había enviado, el círculo que protegía lo que podía ser el hogar de los Ubaya, aquel lugar que había estado por años oculto a todos nosotros, pero que ahora podía ver de frente. Ojalá pudiera tomar algunas muestras. El gran arco de rocas flotantes se abrió paso ante una gruta enorme, por la cual los titanocere pudieron cruzar sin problema.
mientras raíces que colgaban del techo brindaban luz al paso, debido a su brillantez. Y luego de eso, se abrió paso al asentamiento de los Ubayá, el lugar que ellos llamaban hogar. Un gran campo abierto, cubierto de pastizales, grandes caballos pali, e incluso manadas de esturemebes pastaban a cierta distancia, lo que me dejó completamente sorprendida. ¿Acaso los Odiobi habían llegado a un punto de ser ganaderos? La idea sonaba loca, pero frente a mí estaban las pruebas, aunque todo ello tuvo que ser dejado de lado por el momento, porque al frente pude ver un enorme árbol ometree, mucho más grande que el de los Omaticaya. Y por si fuera poco, una enorme cantidad de Sodiobi ya estaba en el lugar, lo que produjo un poco de nervios. Aunque bueno, ya que estaba aquí, debía sacar provecho, no era tiempo para asustarme con la piel luego de haber asesinado al tigre. Capítulo 11. Responsabilidades infundadas. El ambiente era tan tenso, que incluso el respirar se había vuelto difícil de lograr. Una enorme multitud de Sodiobi armados con lanzas y arcos estaban a la espera de cualquier aviso de peligro, y con una sola orden de Loloeitan se lanzarían miles de flechas hacia los 3 forasteros que habían irrumpido en su hogar. Situados en un semicírculo en forma C, con mis padres parados en el extremo central, conmigo situado a la derecha de mi madre. Nuestros Palulucan, tanto el mío, como el de Sukai, mi padre, estaban parados a un lado de cada uno. En cuanto a Merra, el Selik de mi madre, no se encontraba presente, al parecer no veía de su interés alguno el estar presente. Los Chumbre, criaturas gráciles y peligrosas, tenían sus 4 placas que cubrían sus bocas abiertas de par en par, a la espera para disparar sus tordos paralizantes, e incluso los guerreros Rizak, que en total eran 9, 5 de ellos se encontraban presentes, y montados sobre sus Palulucan, mostraban una escena fuerte y algo atemorizante. Estaba por preguntar acerca de los forasteros cuando estos hicieron presencia. Fuertes Anxik llegaron hasta donde todos estaban reunidos, con grandes jaulas hechas de lianas y enredaderas, con 3 Sodiobi sujetados dentro de ellas, uno por cada jaula, 2 hombres y una mujer. Eso no era todo. Al fondo, luego de que los Anxik hicieran presencia, detrás de ellos 2, se acercaban otras 2 criaturas, bellas, de colores radiantes y hermosos, lo que por una vez más, me hizo apreciar la belleza que Pandora tenía bajo su potestad. Al observar con atención a los 2 hombres en las jaulas y apreciar sus armaduras, supe de qué clan eran. Tipani. No me había fijado que lo había dicho en voz alta, y fue solo la breve mirada de mi madre que hizo que volviera a mi estado serio, comprendiendo que no era tiempo para distracciones. Aunque pude ver la mirada fugaz pero orgullosa de papá, ya fuera porque pude saber de qué clan eran, o algo más, fue suficiente para conocer que había hecho algo bien. Tráiganlos. Con una orden de mi padre, guerreros se acercaron a las jaulas y las abrieron, sacando a los cautivos y trayéndolos atados hasta donde estábamos nosotros. Fue allí donde la sorpresa me golpeó con fuerza, porque entre los 3, la mujer era un avatar, o un caminante de sueños, o en algunos casos, considerados incluso demonios para nosotros los Odiobi. Lo interesante de aquello, fue que aquel caminante de sueños fue aquella que vi hace unas semanas, la cual sobrevolaba sobre la Sairamalusin en un tipo de helicóptero, o el Gati Kameye, uno de los Tipani, en un reconocido acto de valor y coraje, saludó a mis padres, mostrando respeto, lo que sin duda habló bien de ellos, o eran respetuosos de las leyes antiguas, o creían que con mostrarse respetuosos serían tratados con mayor cuidado. Silencio. Mi padre no respondió de buena gana el saludo, en cambio, silenció a todos, y como un teatro cuando una orquesta armónica termina su función, un silencio embriagador se extendió. Fue allí que mi padre decidió hablar de nuevo. Por 5 generaciones, el gran pacto se ha mentido fuerte, irrompible, seguro con base de que los clanes que lo erigieron respetaran el acuerdo, y con ellos, todos los demás clanes. El clan Tipani es un de ellos, si bien no hace parte del pacto, lo respeta porque de eso significa si quieren guerra con el clan Subaya, y ahora, luego de 5 generaciones, Tipani ha actuado. Por favor, no fue nuestra intención. Un Paluluca nos atacó. Cuando quisimos dar vuelta atrás, su gente nos encontró. Si nos deja ir, prometemos no volver. Un nudo se formó en mi garganta. La súplica desesperada del chico me afectó más de lo que esperaba, en especial conociendo el final que tendrían. El camino a tomar ahora era, o asesinarlos, o cortarles alguna extremidad y dejarlos volver con solo un cuchillo en su posición, y fuese cual fuese la elección de mi padre, significaba que morirían, o por manos de los guerreros del clan,
o por algún animal en la selva. Tipani ha hablado, y Subaya responde, fue la corta frase de mi padre, y solo pude suspirar, viendo como un guerrero Rizak se bajaba de su palulucan y se acercaba a los dos Tipani, con un largo cuchillo en su posesión. Elken, como se llamaba el guerrero Rizak, hizo una oración a Eiwa, para luego levantar el cuchillo y colocar su filo sobre el cuello del Tipani, el cual ya había cerrado sus ojos, aceptando su destino. Espera, la interrupción le ganó tiempo al chico, mientras yo miraba a mi madre, quien fue la que detuvo la ejecución del Sodio Vi. A su lado, Merra estaba presente, lo que me hizo fruncir el ceño, al no notar el momento en el que ella llegó, el que esperó, mientras mi madre y Merra parecían tener una conversación en silencio. Libérenlos, fue la orden dada por mi madre unos segundos después, lo que me hizo mirarla de manera extraña. Elken, sin embargo, no se negó ni dudó, y con su cuchillo aún en la mano, cortó las lianas que tenían sujetos de los pies y manos a los dos Tipani. Eiwa ha hablado, tomen sus cosas, váyanse, no regresen, no miren atrás, que esto sea una muestra de la misericordia del clan Subaya, y de la Gran Madre. Los dos Tipani quedaron aturdidos por unos momentos, diablos, incluso yo lo estaba, pero no era momento para preguntar, en cambio, guardé silencio y seguí observando. Los dos Tipani, quizás temerosos de que mi madre cambiara de elección, dieron las gracias y se acercaron a sus monturas, dispuestos a irse cuanto antes, no antes de poder observar cómo uno de ellos se detuvo un momento y le brindó un breve vistazo a la caminante de sueños. Los dos Tipani pronto se subieron sobre sus enormes monturas y se marcharon, con miles de ojos viendo cada uno de sus movimientos. En cuanto a la mujer que quedó, pronto se vio bajo el yugo de las férreas y agresivas miradas de los miembros del clan. Si bien los Tipani fueron mal vistos por todos debido al pacto, la mujer frente a mí, en cambio, había estado viva todo este tiempo por razones de suerte. Y aún me preguntaba por qué la trajeron hasta acá, en vez de asesinarla en el momento en que la encontraron. No era un secreto que nosotros no gustamos de los caminantes de sueños, y el hecho de que ella siguiera con vida solo podía atribuírselo a Eiwa. Mi madre se acercó a la mujer y con su aguja ceremonial, pinchó rápidamente el pecho de esta y probó su sangre. Te conozco, Grace, profesora de los Somaticaya. Esto hizo que Grace, como resultó que se llamaba aquella que controlara el avatar, abriera los ojos sorprendida. Estás muy lejos de casa, paseas por la selva, te regodeas como un animal perdido, al tiempo que actúas como alguien tonta e idiota. Algo extraño para ti, profesora. Esta última palabra, mi mamá la pronunció con lo que creí que era sarcasmo, lo que provocó que casi soltara una risa. Estoy aquí para aprender, de ti, de todos ustedes. Quiero comprender aún más a Eiwa, y todo lo que ella ha creado, por eso estoy aquí. Tenía coraje, lo admito. No cualquiera tendría el valor para hablar fuerte y sin tartamudear teniendo miles de flechas apuntándote, y al menos más de 2 docenas de bestias asesina personas a punto de despedazarte la garganta. Fue entonces que Merra se acercó a Grace, con la gracia sabia que desprendía a todo momento desbordándose con cada paso, mostrándose como una fuerza de la naturaleza, más allá de lo fuerte, sino sabia. Sus 2 colas neuronales tocaban de vez en cuando partes del cuerpo de Grace, lo que hacía que sus puntos emocionales, pequeños patrones que todo Sodio Vi tenía repartidos por todo su cuerpo, brillaran al toque, como si su propio cuerpo estuviera conversando con Merra de formas únicas y místicas. Una vez Merra terminó lo que fuera que estuviera haciendo, lo conversó con mi madre en su forma extraña y silenciosa de comunicarse, para luego marcharse. Mi madre entonces llegó hasta nosotros, y al ver su rostro, supe que había tomado una decisión conforme a lo que pasaría con Grace. Nunca hemos tenido a un caminante de sueños con nosotros. Años de aislamiento nos han dejado ciegos y sordos acerca de los peligros y las oportunidades que ahora azotan Pandora. No podemos continuar así. Ella estará con nosotros, aprenderá nuestro camino, y con suerte, podremos curar su locura. Mi padre no dijo nada, y eso fue más que suficiente para comprender que él estaba de acuerdo con la decisión. Yo, por mi parte, no me podría importar menos, siempre y cuando eso no me involucrara a mí o me hiciera tomar de mi tiempo de mi autoaprendizaje de mis habilidades. Está decidido. Mi padre decidió dar el veredicto. Grace tomará nuestro camino como suyo, aprenderá de nosotros, casará con nosotros, vivirá con nosotros. De ella depende sobrevivir lo que nuestro camino significa. Alex se encargará de prepararla para que afronte el rito de iniciación una vez esté preparada. Libérenla.
Mientras le soltaban de las ataduras, yo me quedé serio, mirando a mi padre con cierta gravedad, sin entender su raciocinio en cuanto a por qué yo sería el que tendría que enseñarle. Yo ni siquiera había completado mi formación. ¿Acaso no era mejor dejarla en manos de algún Vulcan, como Atello para nombrar alguno? Y si bien quise protestar, una rápida y dura mirada de mi madre me dio a entender que no cambiaría nada. Villa. Así que como cualquier adolescente cuerdo, solté una maldición y me marché, puesto que mi día se había estropeado.